Hoy en Vía de Escape.tv contamos con Henry Chero Valdivieso, licenciado en Educación y Matemática, especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación y además docente en Matemáticas e Informática en la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, ULADICH. La primera pregunta sería, ¿cuál es el rol del docente hoy en día? Gracias, Milton, por la entrevista. Eh, bueno, el rol del docente se enmarca en varios frentes, no solamente en la parte cognitiva de manejar su materia o la asignatura que desarrolla el profesor, sino también en las herramientas tecnológicas por las cuales debe aprender a poder integrarlas a situaciones de aprendizaje. El rol del docente actual es un investigador permanente de la práctica pedagógica. Docente que no investiga no puede innovar y no puede mejorar sus actividades de aprendizaje. Elemental ser investigador. ¿Cómo se imaginan los profesores del futuro? Yo creo que hay algo que por más que proyectemos el futuro, que por más que proyectemos las posibles vivencias que podamos tener más adelante, el valor del profesor no va a decaer. Podrán aparecer mejores tecnologías que las que tenemos, pero la educación es un proceso social y es social cuando participan personas. Eh, Cuando apareció las tecnologías de información y comunicación y fueron impactando cada vez más fuerte, se pensó que en algún momento se iba a prescindir del docente. Y como verán, necesitamos ahora más que nunca docentes. Si alguien tiene que integrar los recursos tecnológicos son precisamente docentes. Los docentes los vamos a necesitar siempre. ¿Por qué parece hoy en día que es más difícil educar? Yo creo que vivimos un cambio generacional eh, que ha colisionado con el uso de los recursos tecnológicos. Lo decía en una entrevista que los docentes que tenemos actualmente no han sido preparados para la utilización de las herramientas que se utilizan ahora para educación. Eh, Tal vez si nosotros enmarcamos el proceso educativo solamente en el aula, aparentemente se ve fácil el proceso educativo. Pero integrar este tipo de recursos se hace difícil porque el docente no está preparado. Y uno de los elementos importantes es que existe lo que, entre comillas, podemos llamar parálisis paradigmática. O sea, hay una resistencia silenciosa del docente para prepararse. Generalmente se ve presionado por los mismos estudiantes que utilizan la informática, pero el docente generalmente, a veces el estudiante tiene correo electrónico, el profesor no lo tiene. O sea, son anécdotas de un cambio generacional que obviamente trae consecuencias, ¿no? ¿Es mejor la educación privada que la educación estatal? Eso no es así. Tal vez si nosotros enmarcamos en la dedicación que el profesor le pone en la institución privada, podemos decir que tiene mejores posibilidades de educarse un estudiante en la educación en una institución privada. Pero no precisamente porque lo privado dé mejores condiciones de aprendizaje. Creo que es el personal mismo. O sea, el profesor en el campo estatal está desmotivado. El profesor naturalmente trabaja en colegios estatales y en colegios privados donde le exigen porque le pagan más. Entonces, esa coyuntura hace que parezca que en la institución privada se eduque mejor. Pero si tuviésemos a ese profesor pagado y mejor motivado en una institución estatal, tenga la plena seguridad que mejor educación se daría en lo estatal. Por eso es que eso es relativo. ¿Preocupa a los docentes el plagio de los alumnos utilizando la Internet? Aquellos que se han quedado en una concepción tradicional de la educación, es posible que sí. La evaluación ya no pasa por un examen escrito. O sea, la evaluación es un proceso de recojo de información para valorarla. Ese proceso de recojo de información es un proceso flexible, ¿no? Que tiene la finalidad de ver qué logros estoy alcanzando y qué deficiencias tengo para poder apuntalar los logros y para poder
mejorar las fallas. Entonces, pedirle a un estudiante que nos ha demostrado durante todo un ciclo que tiene mejores habilidades, canalizarle las habilidades a través de un examen escrito y todavía pretender que no plagie, no es así. O sea, en realidad el plagio, quien genera el plagio es el mismo profesor. No sé si usted recuerda, por ejemplo, nuestros profesores de matemáticas, cuando hemos estado en educación secundaria, nos presentaban una serie de fórmulas en física o en matemáticas, y cuando llegaba el examen nos decía sin fórmulas, pero no nos enseñaba cómo despejar esas fórmulas. No nos enseñó que todas las fórmulas podían salir de una o dos fórmulas y no poder apuntarlas todas. Entonces, son situaciones estratégicas que inconscientemente han llevado a los estudiantes a generar esto del plagio, y eso se da en todos los niveles. No se olvide de que nuestros profesores a veces en cuarto o quinto año de secundaria decían van a dar examen de matemáticas sin calculadora. Y terminábamos a veces el quinto año de secundaria sin saber manejar la calculadora. Qué error garrafal que a veces cometemos los profesores.